El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha reabierto cuestiones muy importantes relacionadas con la política nacional estadounidense y la política internacional. El segundo mandato será diferente al primero. Basta con observar la composición de su gabinete y el férreo apoyo que le han brindado los grandes oligarcas del capitalismo digital como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. La presencia de estos tres multimillonarios ha hecho que vuelva a mencionarse el término tecnofeudalismo, que ha sorprendido a mucha gente. Pero, ¿qué es el tecnofeudalismo? ¿Es algo distinto al capitalismo o está supeditado a él? Quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre el tecnofeudalismo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Vivimos tiempos muy convulsos y no es fácil caracterizar correctamente la etapa histórica en la que nos encontramos debido a la irrupción de las redes sociales y sus algoritmos, las plataformas digitales o el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. A esto debemos sumar la actual forma social del capitalismo, la sociedad del consumo, y la inestable situación geopolítica en la que las guerras están más presentes que nunca. Toda esta situación lleva a muchos teóricos e ideólogos a pensar que la época actual es única y que hoy se están manifestando ciertas características y particularidades del capitalismo que anteriormente no estaban tan claras. De este razonamiento se desprende la idea de que el capitalismo actual es diferente del capitalismo descrito por Marx en El Capital y por Lenin en Imperialismo, fase superior del capitalismo. Es cierto que ni Marx ni Lenin hablaron sobre el capitalismo en la era digital, la inteligencia artificial o la sociedad del consumo, pero ¿significa eso que el capitalismo ha sido superado por otro modelo económico productivo o simplemente se ha adaptado al nuevo grado del desarrollo de las fuerzas productivas? Pues bien, los defensores de esta teoría y de la existencia de este nuevo modelo productivo económico defienden que el capitalismo está siendo superado, pero, a diferencia de los comunistas, aseguran que no es el socialismo el que lo está superando, sino un sistema aún peor, el tecnofeudalismo. Se lleva hablando de este sistema varios años, pero se ha popularizado gracias al antiguo ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y a su libro Tecnofeudalismo, el sigiloso sucesor del capitalismo. Además, la participación cada vez más clara de oligarcas del capitalismo en la era digital como Elon Musk parece darle la razón al político griego. Pero, ¿tiene razón? Para responder a esta pregunta, es necesario entender en qué se basa el tecnofeudalismo y por qué defienden que está superando el capitalismo. Para entender el tecnofeudalismo, lo ideal será hablar de sus características principales, las innovaciones y diferencias que presenta respecto al capitalismo y las críticas que se le hacen a este supuesto nuevo modelo postcapitalista. Así que, vamos allá. Características principales. Los defensores de la teoría del tecnofeudalismo defienden que existen varias características principales que lo diferencian del capitalismo y que supuestamente serían la clara evidencia de que estamos ante un sistema postcapitalista. 1. Los grandes feudos digitales. Desde comienzos de este siglo, Internet se ha concebido como un espacio libre, justo e igualitario para todos los usuarios, pero con el tiempo y sobre todo con la aparición de las grandes corporaciones digitales ha experimentado un proceso de privatización masivo. Las grandes corporaciones tecnológicas, también conocidas como Big Tech, acaparan el poder y el control de gran parte de Internet como si controlaran vastos territorios digitales, haciendo un símil con el control que imponían los grandes señores feudales sobre distintas tierras en el feudalismo. Para los tecnofeudalistas, los dueños de empresas como Amazon, Meta, Microsoft o Alphabet, empresa matriz de Google, son los grandes señores feudales a los que Varoufakis llama cloudalist y que controlan grandes feudos digitales, lo que sería un claro síntoma de monopolización u oligopolización digital. A su vez, estos grandes feudos digitales constan de algoritmos que acaban sustituyendo la competencia clásica del capitalismo, puesto que controlan qué productos se ven, a qué precios y cómo se distribuyen. Por ejemplo, en Amazon, el algoritmo decide qué productos se muestran a cada usuario, lo que maximiza las rentas para la plataforma y no la libre elección del consumidor. Esto último, obviamente, se puede poner en duda, porque aunque el usuario pueda estar enormemente condicionado por los algoritmos y, en gran medida, acabe comprando lo que la propia plataforma le muestra, sigue teniendo la libertad de comprar lo que le dé la gana o de indagar en estas plataformas para dar con el producto que quiere comprar.
Más adelante profundizaré en las críticas que se les hace a los defensores del tecnofeudalismo. Ahora me voy a limitar a exponer sus ideas. La síntesis de esta idea es que el tecnofeudalismo reemplaza los mercados tradicionales por plataformas digitales que intermedian entre diferentes grupos de usuarios, determinando sus interacciones y extrayendo valor de estas conexiones. Por eso mismo, los tecnofeudalistas llegan a afirmar que los mercados desaparecen para dar paso a grandes feudos digitales en los que las distintas plataformas digitales han monopolizado la función de compraventa que desempeñaba el mercado anteriormente. Parafraseando a Varoufakis, el capital nube ha matado a los mercados y los ha sustituido por una especie de feudo digital. 2. Tecnofeudalismo basado en rentas. Otra característica principal del tecnofeudalismo es que, a diferencia del capitalismo clásico, que se basa en los beneficios generados por la producción y venta de bienes, prioriza las rentas obtenidas de la posesión de plataforma y datos. Varoufakis llega a afirmar que los señores de la nube, es decir, los propietarios de los grandes feudos digitales, extraen valor sin invertir en innovación productiva. En pocas palabras, la economía de estos grandes propietarios se basa en la renta y no en el clásico beneficio obtenido a través de la producción y venta de bienes. Muchas de las grandes Big Tech cobran comisiones por transacciones en sus plataformas digitales. Dos ejemplos pueden ser el caso de Apple, que cobra el 30% por las ventas en la App Store, o el porcentaje que se lleva Amazon por la venta de productos de terceras empresas o usuarios que están a la venta en su plataforma digital. Otro ejemplo de superrentismo es que, en algunas plataformas o redes sociales, los usuarios pueden llegar a pagar tarifas o tasas para acceder a ciertos servicios que no están incluidos de manera gratuita. Un ejemplo claro es la política de X, en la que Elon Musk introdujo el Premium para que los usuarios puedan acceder a nuevas funciones de la red social que no están disponibles para los usuarios que no pagan. 3. Monetización de los datos y la interacción de los usuarios. Los tecnofeudalistas destacan un aspecto muy importante: la creación de valor por parte de los usuarios al interactuar en estas plataformas digitales, pero que no reciben remuneración, como ocurre en el trabajo asalariado, que es la relación de producción imperante en el modo de producción capitalista. Todos nosotros, al interactuar en estas plataformas o al proporcionar nuestros datos, enriquecemos a estos señores feudales digitales, ya que estas interacciones y datos sirven para alimentar los algoritmos que, a su vez, se utilizan para mostrarnos publicidad personalizada. Según los defensores del tecnofeudalismo, nuestras interacciones y datos contribuyen al reforzamiento de su posición dominante y a la exclusión de posibles competidores en el mundo digital. Esa aportación que hacemos todos nosotros en las plataformas digitales no es remunerada. No recibimos un pago por facilitar nuestros datos o interactuar en ellas, aunque esto último hay que tomarlo con precaución, porque cierto contenido puede ser monetizable bajo ciertas condiciones impuestas por estos feudos digitales. Por ejemplo, en muchas redes sociales se puede ganar dinero si se cumplen las condiciones impuestas por las plataformas, pero en la mayoría de los casos los usuarios no monetizan su contenido. Yanis Varoufakis lo explica de la siguiente manera: desde una perspectiva marxista, la respuesta sencilla es que los siervos de la nube producen directamente capital con su trabajo gratuito. Esto no ha ocurrido nunca antes. Los siervos del feudalismo producían mercancías agrícolas, no producían capital. Este dependía de los artesanos que producían herramientas, áperos, arados y similares. En cambio, los usuarios modernos contribuyen a la formación de capital simplemente interactuando con las plataformas, ofreciendo mano de obra gratuita para aumentar el capital en nube del capitalista. Esto nunca ha ocurrido bajo el capitalismo. 4. La aparición de nuevas clases sociales. Yanis Varoufakis ha llegado a defender que el tecnofeudalismo ha creado sus propias clases sociales que suponen la clara evidencia de la paulatina superación del capitalismo. Las clases serían las siguientes: los grandes señores feudales digitales o los cloudalists. Estos son los dueños de las grandes plataformas digitales o feudos digitales. Los capitalistas vasallos. Se trata de capitalistas de toda la vida que, con la irrupción de las plataformas digitales, se ven obligados a depender de empresas como Amazon para vender. Esta clase social seguirá reproduciendo las dinámicas capitalistas en las que el valor y la plusvalía siguen vigentes. Sin embargo, estos capitalistas también pierden parte de su plusvalía en manos de los grandes señores feudales debido al porcentaje que ceden a las grandes plataformas digitales para poder vender en ellas. Lo que os he dicho antes: si una empresa quiere vender a través de Amazon, Amazon se queda con un porcentaje sobre el precio de venta. Los siervos
siervos de la nube. Estos son los usuarios que, con sus interacciones y datos, trabajan de manera no remunerada para los grandes señores feudales digitales. En pocas palabras, todos nosotros. En esta clase o categoría social del tecnofeudalismo, los teóricos de este sistema postcapitalista incluyen a trabajadores precarizados de estas mismas plataformas digitales que ayudan a su mantenimiento, desarrollo y expansión, y que también forman parte de la distribución de las mercancías que se venden en ellas, como los repartidores de Amazon. 5. Condicionamiento político, social e ideológico. Para los defensores de la existencia del tecnofeudalismo, otra característica muy importante de este sistema postcapitalista es que el poder de los grandes señores feudales digitales trasciende el mero poder económico e incluso llega a tener poder político. Un buen ejemplo de ello sería la implicación cada vez más directa de grandes multimillonarios como Elon Musk en la política estadounidense y, poco a poco, en la política internacional como la europea. Para sustentar esta idea, los tecnofeudalistas ponen el ejemplo de cómo Elon Musk ha utilizado el antiguo Twitter, hoy X, y sus algoritmos para condicionar el pensamiento político e ideológico de los usuarios en favor de posiciones políticas que le benefician a él y a sus amigos políticos. Es completamente cierto que desde la compra de Twitter por parte de Elon Musk, esta red social ha virado de manera exagerada hacia la derecha, hacia posturas populistas derechistas y, sobre todo, lo anti-woke. Se debe tener en cuenta que un importante punto para manipular a las masas es presentarles una realidad concreta interesada y manipulada para que piensen que esa realidad es la que realmente existe. De esta manera, si se usan los algoritmos de X para poner en primer plano cuestiones que interesan a la derecha populista anti-woke, es normal que la gente se deslice hacia posturas políticas que interesan al dueño de esta red social y a los partidos políticos que él defiende. Entonces, los defensores de la existencia del tecnofeudalismo argumentan que una de las características principales es el masivo condicionamiento político, ideológico y social de las masas por parte de los señores de la nube. Este condicionamiento sería inherente a este sistema postcapitalista y con el tiempo garantizaría que las opciones políticas futuras siempre fueran favorables a ellos. Analogías con el feudalismo. Los teóricos del tecnofeudalismo no usan el término feudalismo por casualidad, sino que es una clara evidencia de la analogía que intentan establecer para crear similitudes entre el sistema feudal imperante en la Edad Media y la actual era digital. Hasta ahora os he expuesto las características principales del tecnofeudalismo que, para sus defensores, demostrarían que es un sistema que ha superado el capitalismo. Ahora, para que entendáis la analogía con el feudalismo, os voy a detallar las comparaciones que hacen con este sistema. 1. Los señores feudales y los grandes feudos digitales. Si algo caracterizó el feudalismo fue la existencia de grandes señores feudales que controlaban extensas parcelas de tierras o grandes feudos. En ellas trabajaban y vivían los siervos, que pagaban al señor feudal en especie o en dinero, es decir, los señores feudales vivían de rentas. El señor feudal se comprometía a proteger a estos siervos de los peligros que podían acechar y garantizaba la supervivencia de las familias campesinas. Para los tecnofeudalistas, esta lógica se reproduce actualmente en la era digital de la siguiente manera. Los multimillonarios son dueños de grandes espacios en Internet y, prácticamente, los ciudadanos dependemos en gran medida de estas plataformas digitales. Los usuarios de las redes sociales o los que compran productos en Amazon reciben la seguridad de los señores de la nube, ya que les ofrecen plataformas con las que entretenerse, informarse o incluso consumir. Y lo más importante de todo es que no solo recibimos seguridad para satisfacer esas necesidades, sino que nos hemos vuelto dependientes de ellas. Las redes sociales son altamente adictivas y los consumidores se han acostumbrado a comprar mercancías ya no en los mercados o en los grandes almacenes físicos, sino a través de plataformas digitales como Amazon. De esta manera, los señores feudales digitales otorgan esta seguridad a los siervos digitales mediante sus grandes feudos digitales y así nos subordinan a sus feudos y por ende a ellos. 2. El superrentismo. Como os acabo de explicar, los señores feudales vivían de rentas. Los dueños de los grandes feudos no obtenían plusvalía en términos marxistas, sino que directamente obtenían rentas de los campesinos por vivir y trabajar sus tierras. A cada modo de producción le corresponden unas determinadas relaciones de producción y en el caso del feudalismo, el trabajo asalariado se introdujo posteriormente y fue crucial para dar el paso al modo de producción capitalista. En el feudalismo imperaba el régimen de servidumbre,
sangre, es decir, las relaciones de producción feudales. Y según los defensores del tecnofeudalismo, estas mismas relaciones de producción se están volviendo a reproducir, pero en un estadio cualitativamente superior al del feudalismo. Insisten en que los actuales señores feudales digitales viven como sus predecesores del rentismo, o, mejor dicho, del superrentismo, ya que las grandes tecnológicas obtienen beneficios a través de la apropiación de datos y la vigilancia, sin necesariamente producir bienes o servicios tangibles parecido al cobro de rentas feudales. Si para el capitalismo el mercado es la clave, para el tecnofeudalismo y sus señores de la nube, la clave está en el rentismo y en la generación de capital a través de las interacciones que hacemos todos nosotros con las plataformas digitales, que obviamente no son remuneradas. 3. Nula movilidad social. Una de las falsas ilusiones que más vende el capitalismo es que todos podemos enriquecernos si nos esforzamos, si emprendemos, si somos constantes, etc. Pamplinan que lanzan los gurús del capitalismo para mantener a la población alienada y esperanzada dentro del capitalismo. Si algo caracteriza al capitalismo es que existe la oportunidad de ascender socialmente. Las personas pueden hacerse ricas y no hay más que ver que existen grandes empresarios que no provienen de familias acomodadas, sino de familias trabajadoras y humildes. Sin embargo, en el feudalismo, la movilidad social era nula. La posición social de las personas dependía del título nobiliario y de la sangre, por lo que era muy difícil que un siervo pudiera escalar en la jerarquía social existente en el feudalismo. Siguiendo esta misma lógica, los tecnofeudalistas aseguran que la casi nula movilidad social actual, en la que las personas nacen ricas, mueren ricas, y las personas que nacen pobres, mueren pobres, es semejante a lo que pasaba en el feudalismo. Es más, aseguran que este sistema postcapitalista está creado de tal manera que limita al máximo la competencia, o al menos la tolera, pero nunca puede llegar a ser determinante para derrocar del mercado a estos grandes señores feudales digitales. A su vez, los tecnofeudalistas defienden que, tal y como lo hacían los señores feudales, los actuales multimillonarios recurren a medios extraeconómicos para mantener su posición dominante. La competencia es una de las claves del capitalismo y, en teoría, la competencia da oportunidad de ascender socialmente, pero estos señores de la nube se las han arreglado para suprimir mercados por plataformas, volver a los usuarios dependientes de sus empresas y de recurrir a medios extraeconómicos como la política o la judicialización para eliminar posibles competidores. De modo que la nula movilidad social del tecnofeudalismo es obligatoriamente una buena prueba de la monopolización u oligopolización de la economía. Bien, os he expuesto las características del tecnofeudalismo y las analogías que hacen los defensores de la existencia de este sistema postcapitalista con el feudalismo. Pero este vídeo quedaría incompleto si no os mencionara las críticas que se han hecho al tecnofeudalismo. No son pocos los que aseguran que el tecnofeudalismo no es un sistema postcapitalista distinto al capitalismo y que dentro de este supuesto sistema lo que en realidad imperan son las mismas lógicas capitalistas de toda la vida, pero en un grado del desarrollo nunca antes visto. A continuación, os expongo los argumentos que dan los que defienden que no existe tal sistema postcapitalista llamada tecnofeudalismo. 1. Persisten las lógicas capitalistas. Antes he dicho que a cada modo de producción le corresponden unas relaciones de producción concretas, pero también es cierto que cada modo de producción consta de lógicas particulares que lo diferencian, o al menos en las que se maximizan más que en otras. Si por algo destaca el capitalismo es por la acumulación de riqueza, la búsqueda del máximo beneficio, la privatización, la competencia y, cómo no, la contradicción entre capital y trabajo. Pues bien, todas estas lógicas siguen vigentes en el tecnofeudalismo y se reproducen con mayor intensidad, de manera sencilla. Los grandes señores feudales digitales buscan, como los capitalistas de toda la vida, la acumulación de riqueza y además la monopolización u oligopolización es una clara muestra de que sus intereses reproducen la lógica de la acumulación de riqueza en cada vez menos manos. La búsqueda del máximo beneficio persiste en el tecnofeudalismo. Esto puede buscarse a través de la innovación de las fuerzas productivas o el abaratamiento de costes, que en su grado más extremo supone la precarización o la superexplotación de los trabajadores. Los señores de la nube apuestan constantemente por la innovación para mejorar, optimizar y hacer más eficientes sus feudos digitales, del mismo modo que lo haría el dueño de una fábrica, una tienda o cualquier otro negocio. A su vez, la precarización de los trabajadores y la superexplotación siguen estando presentes en el tecnofeudalismo y no hay más que ver lo
difícil que ha sido la lucha por la conquista de sindicatos de Amazon en Estados Unidos, porque la necesidad de un sindicato demuestra la existencia de precarización y explotación. La privatización también está presente en el tecnofeudalismo. Varoufakis compara la privatización de Internet con el ejemplo de Marx sobre el cercamiento de tierras en Gran Bretaña, por lo que uno de los máximos defensores de la existencia del tecnofeudalismo admite la existencia de esta lógica capitalista en el supuesto sistema postcapitalista. Además, ¿no es cierto que los grandes feudos digitales compiten entre sí? TikTok ha hecho frente a Meta, Telegram a WhatsApp o Alibaba a Amazon. Entonces, vemos que sí existe un proceso de oligopolización y que hay grandes empresas multimillonarias dominantes bien afincadas en el mercado, pero la competencia no se ha suprimido. 2. El capitalismo no es estático, sino que innova, se desarrolla y se adapta. Una de las críticas más importantes que hacen los que defienden que no existe el tecnofeudalismo es que, en realidad, vivimos en un capitalismo digital con su forma social, que es la sociedad del consumo, en el que se introducen factores como la inteligencia artificial, la automatización y la robotización. Creer que el capitalismo ha sido superado y nombrar unas nuevas características que supuestamente corresponden con un sistema postcapitalista y no netamente capitalista es no entender el funcionamiento del capitalismo o, en el peor de los casos, blanquearlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si la existencia de grandes multimillonarios que emprenden un proceso de monopolización en Internet y para ello se valen de métodos extraeconómicos son características inherentes al sistema tecnofeudal postcapitalista, entonces el capitalismo no recoge estas mismas características, o a lo sumo son anomalías o signos de que el sistema capitalista está llegando a su fin, lo cual no es así. El capitalismo tiene una gran capacidad de desarrollo y adaptación. El simple desarrollo de las fuerzas productivas y las nuevas maneras de mercantilización y de extracción de plusvalía no significa que estemos en un sistema postcapitalista, sino que indica que el capitalismo está experimentando un desarrollo que nos está llevando a un nuevo grado del desarrollo del capitalismo. Las lógicas capitalistas siguen estando presentes, y los grandes señores feudales se rigen por ellas para acumular cada vez más riqueza y seguir siendo los más ricos del planeta. Los tecnofeudalistas esgrimen tres argumentos para defender sus posturas: la mercantilización de los datos de los usuarios, el rentismo y el condicionamiento político, social e ideológico de los ciudadanos, pero parece que no son conscientes de que todo esto es compatible con el capitalismo. La mercantilización de los datos personales de los usuarios es algo novedoso en este capitalismo digital, eso es cierto, pero Nick Snirzek, autor de Capitalismo de Plataformas, afirma que las Big Tech no inventan un nuevo sistema, sino que aplican lógicas capitalistas a un recurso emergente. La acumulación de activos intangibles forma parte de la lógica del capitalismo y demuestra que los marxistas tenían razón cuando afirmaban que el capitalismo tiende a mercantilizarlo todo, incluidos los datos personales. En cuanto al rentismo o superrentismo, ya he dejado bastante claro que los tecnofeudalistas se acogen a la existencia del rentismo en el feudalismo como una pieza fundamental para el enriquecimiento de los grandes señores feudales. Pero, ¿acaso olvidan los tecnofeudalistas que el rentismo también se da en el capitalismo? El rentismo no es una anomalía del capitalismo, sino todo lo contrario. Está presente en distintos sectores como el inmobiliario, el financiero o el de las patentes. Pensar que el hecho de que los grandes señores feudales digitales basen una buena parte de sus ganancias en el superrentismo y que esto significa que estamos en un sistema postcapitalista equivale a pensar que el rentismo no es inherente al capitalismo, lo cual es un grave error. Y, en lo que respecta al condicionamiento político, ideológico y social, creo que no hace falta decir que esto se ha dado en todos los modos de producción y que, en el capitalismo, ha sido una constante, primero a través de la prensa y la televisión y, hoy en día, a través de las redes sociales. De hecho, la participación en política de muchos de estos grandes multimillonarios no es nada novedoso, sino que es la típica comunión entre capital y Estado. Nunca se debe olvidar que el Estado tiene carácter de clase y que, como tal, siempre beneficia a una clase social, es decir, a la clase dominante. Ahora bien, el Estado no siempre impone su dominación de manera brutal, sino que también lo hace sutilmente e incluso tiene que guardar las apariencias, y un buen ejemplo de ello es el estado del bienestar, en el que la conciliación de clases, partiendo del supuesto reparto de la riqueza en la sociedad, se usa como método de dominación sobre la clase trabajadora. En este contexto, en el que el estado del bienestar está bastante arraigado, aunque se intente
desmantelarlo con la privatización. Los grandes multimillonarios tienen distintas maneras de mantener sus intereses. Por ejemplo, las acciones lobistas sirven para condicionar las decisiones políticas de los gobiernos y que acaben beneficiando a los más ricos. Y en un grado más extremo, tenemos a Elon Musk, que ha decidido entrar en política excusándose en lo anti-woke para, en realidad, mantener sus intereses económicos, como la lucha contra los coches eléctricos chinos que benefician a Tesla u obtener contratos en materia de defensa y seguridad gracias a su colega político Trump. Otra crítica que se puede hacer a los defensores de la existencia del tecnofeudalismo es que, mientras en el feudalismo las relaciones de vasallaje eran personales, en el tecnofeudalismo serían a gran escala, a través de mercados globales, lo que demuestra que la analogía no es correcta. Los propietarios de los grandes feudos digitales no cuentan con ejércitos ni gobiernan territorios, sino que operan en gran medida en Internet, donde tampoco escapan a las distintas regulaciones estatales e internacionales. Y también se debe hacer la crítica de que a pesar del superrentismo y de la mercantilización de los datos personales, el sector del capital sigue siendo el único que produce valor de cambio en términos marxistas, aunque los beneficios puedan ser extraídos por los capitalistas de la nube. Entonces, ¿existe el tecnofeudalismo? No, al menos no como un sistema postcapitalista. Las reflexiones de los tecnofeudalistas son interesantes para entender el nuevo grado del desarrollo del capitalismo y la era digital en la que nos encontramos. Al exponer las características del tecnofeudalismo, los tecnofeudalistas están, en realidad, exponiendo cómo se han adaptado los capitalistas al funcionamiento de la industria tecnodigital. Muchas de sus reflexiones no son erróneas si se aplican al capitalismo como modo de producción en sí mismo, pero cometen un grave error al querer separarlo del capitalismo y presentarlo como un sistema postcapitalista. Como dice Evgeny Morozov, uno de los críticos más acérrimos del tecnofeudalismo, la expansión de términos como tecnofeudalismo es producto de la incapacidad intelectual para explicar el funcionamiento de los sectores más avanzados de la industria tecnodigital. A mí personalmente me interesan mucho las expresiones políticas que pueden derivar del debate sobre el tecnofeudalismo. La idea del tecnofeudalismo tiene, obviamente, su reflejo en el aspecto político-ideológico y refuerza, o mejor dicho, mejora, la idea del darwinismo social, de la plutocracia y de la tecnocracia. Esto tiene mucho que ver con la línea de pensamiento político del neorreaccionarismo o la ilustración oscura que daría para otros vídeos, pero sí quiero acabar diciendo que la reflexión sobre el tecnofeudalismo en el aspecto político-ideológico plantea la cuestión de si los grandes multimillonarios pretenden, de cara al futuro, imponer gobiernos y estados regidos por una minoría compuesta por una élite multimillonaria tecnócrata que supuestamente desarrollaría la economía y el tejido productivo infinitamente mejor de lo que pueden hacerlo los representantes políticos actuales. Pero ya os digo, eso es otra historia. El tecnofeudalismo ha puesto sobre la mesa la necesidad de analizar el grado del desarrollo del capitalismo actual y las nuevas dinámicas que están surgiendo y que, debido al auge de las redes sociales y las plataformas digitales, van a cobrar cada vez más importancia en el futuro. Esto nos obliga a utilizar la crítica de la economía política de la mejor manera posible y adaptarla a nuestro contexto. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo desenmascarando a Elon Musk o hablando sobre el neorreaccionarismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. Recordad que también tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!